Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Mi gente hiperactiva, gente que no se puede estar tranquila. Hoy no salí de la casa, hoy les vengo a relatar una historia, la Odisea. Aprovechando que Nolan acaba de sacar una de las películas más desafiantes e importantes de su carrera. Esta historia relata el viaje de regreso a casa después de la guerra de Troya de Ulises. Sí, Ulises el mismo que tuvo la idea de insertar el caballo de Troya en Troya y ganaron la guerra, toda la onda con Helena, en fin. La Odisea narra cómo es ese viaje de regreso de ese héroe hacia su casa. Posiblemente vieron esta obra en español literatura en la escuela porque es una de las obras más importantes de la literatura universal. Data de más de 3000 años de antigüedad, así que ya es hora de que la conozcas. Aquí te dejo esta historia, espero que te guste mucho. Todo comienza en Ítaca, una pequeña isla griega perdida en el mar Jónico. Hace 20 años que el rey partió a la guerra de Troya y nadie ha vuelto a verlo. Mientras tanto, su esposa Penélope sigue esperando contra toda lógica. Más de 100 hombres han invadido el palacio, se hacen llamar pretendientes, pero en realidad buscan algo mucho más grande que casarse con la reina. Quieren quedarse con el trono de Ítaca. Cada día consumen la comida del reino, beben su vino, sacrifican su ganado y poco a poco destruyen las riquezas que Ulises ha dejado atrás. Ítaca sin un rey, Penélope se ve casi obligada a casarse con alguien, pero ella dice que se casará cuando termine de tejer el sudario de Laertes, el padre de Ulises. Penélope teje durante el día y desteje en la noche para poder aplazar la decisión. Sin embargo, más adelante la terminarían descubriendo. El reino está sumido en el caos y en medio de todo esto ha crecido Telémaco, el hijo de Ulises. Un joven que jamás conoció realmente a su padre. Solo ha escuchado historias del hombre que derrotó a Troya gracias al famoso caballo de madera. Han pasado 10 años desde el final de la guerra y otros 10 desde entonces, un total de 20 años sin ver a su esposa ni a su hijo. Pero cuando toda esperanza parece perdida, aparece Atenea, la diosa de la sabiduría y protectora de Ulises. Pero no llega con su verdadera apariencia. Se presenta disfrazada de Mentes, un viejo amigo de la familia. Le dice a Telémaco que deje de esperar sentado, que viaje primero a Pilos para hablar con el anciano rey Néstor y después continúe hasta Esparta, donde gobiernan Menelao y Helena, la misma pareja por la cual se había iniciado la guerra de Troya. Atenea le da este llamado porque quizás allí encuentre noticias de su padre. Sin embargo, mientras Telémaco prepara su viaje, los pretendientes se habían enterado de su plan y preparan una emboscada para matarlo en el mar y poder quedarse con el trono. Cabe destacar que entre todos esos llamados pretendientes se encontraba Antíoco, uno de los más temidos y el que se consideraba el líder de todos ellos. Este quería verdaderamente escalar hasta convertirse en rey de Ítaca. Pero para entender por qué Ulises nunca regresó, tenemos que volver atrás, cuando terminó la guerra de Troya. Troya finalmente ha caído. Después de finalizar una guerra de 10 años, los ejércitos griegos celebran la victoria y Ulises parte rumbo a casa acompañado por 12 barcos y cientos de hombres. Todos piensan que el viaje de regreso será rápido, pero no se imaginan que tardarán otros 10 años. La primera parada ocurre en la tierra de los Cícones, en la ciudad de Ismaro. Los hombres saquean la ciudad y obtienen un enorme botín. Hasta aquí todo parece un éxito, pero cometen un error fatal. En lugar de marcharse inmediatamente, deciden quedarse celebrando en la playa. Beben, comen, bajan la guardia. Los Cícones reúnen refuerzos y lanzan un contraataque devastador. Muchos hombres mueren, los supervivientes apenas consiguen escapar. Y aquí es donde nace una de las grandes enseñanzas de la Odisea. La falta de disciplina puede destruir una victoria. Después llegan a la tierra de los lotófagos, un pueblo que ofrece a los viajeros una flor o fruta muy especial, el loto. Quien la prueba pierde el deseo de regresar a casa, olvida sus responsabilidades, su familia, olvida incluso quién es. Ulises tiene que arrastrar a sus propios hombres hasta los barcos y atraerlos para evitar que se queden allí para siempre. Y aunque esta escena parece fantástica, en realidad sigue siendo algo muy actual, porque todos tenemos nuestros propios lotos. El teléfono, las redes sociales, la comida chatarra, lotos que nos distraen de nuestro objetivo y que nos hacen divagar y desestabilizarnos de nuestra meta final. Finalmente llegan a la tierra de los cíclopes, gigantes que viven sin leyes, sin civilización y tampoco tienen ningún rey. Es aquí donde la historia de Ulises cambiaría para siempre. Allí encuentran una enorme cueva llena de quesos, leche y ovejas. Sus hombres quieren tomar la comida e irse de inmediato, pero Ulises decide esperar para conocer al dueño del lugar, dado que en estos tiempos la hospitalidad
y la atención al huésped era algo muy común y respetado. Al caer la noche aparece Polifemo, un gigantesco cíclope de un solo ojo. Sin mostrar ninguna hospitalidad, cierra la entrada de la cueva con una roca gigantesca y deja a los griegos atrapados. Entonces comienza la pesadilla. Polifemo agarra a 2 hombres y se los comienza a comer vivos. Ulises comprende que no puede mover la roca, así que escapar por la fuerza es imposible. Además, si mataran al cíclope dentro de la cueva con ellos encerrados, la roca es tan pesada que para ellos sería imposible moverla, así que ellos también morirían de hambre junto con el cíclope muerto. Entonces, aquí es donde entra el ingenio de nuestro Odiseo. Primero le ofrece un vino muy fuerte que había que mezclar hasta con 20 partes de agua. Se le ofrece al cíclope este vino que lo había traído desde Ísmaro. Esto era con el objetivo de emborracharlo y volverlo débil. Cuando Polifemo, borracho, le pregunta el nombre a Ulises, este le dice sin más: yo me llamo Nadie. Poco después, el gigante cae profundamente dormido. Ulises y sus hombres calientan una enorme estaca de madera en el fuego y se la clavan en su único ojo. Los gritos de dolor de Polifemo atraen a los demás cíclopes de la isla, quienes le preguntan qué está pasando, quién te está haciendo daño, a lo que Polifemo responde: nadie me está atacando. Los otros gigantes creen que no tiene ningún problema y se marchan, simplemente piensan que está loco o está demasiado borracho. A la mañana siguiente, Polifemo abre la cueva para dejar salir a sus ovejas, pero otra vez una jugada ingeniosa de Ulises hace que puedan escapar. Ulises y sus hombres ya habían ideado su último truco: se atan debajo del vientre de los animales, así consiguen escapar sin ser descubiertos. Todo parecía haber terminado. Pero aquí Ulises comete el mayor error de todo su viaje. Dominado por el ego y por el orgullo, decide revelar su identidad. Mientras se alejaba de las costas de la isla, le gritó a Polifemo quién era, revelando su identidad. No soy nadie, sí tengo nombre, me llamo Ulises. Lo que no sabe es que ese cíclope es hijo del dios y rey de los mares, Poseidón. Poseidón convierte el regreso de Ulises en una auténtica pesadilla. Y este regreso a casa deja de ser una travesía para convertirse en una de las historias más imponentes e interesantes de la mitología griega. Después de escapar del cíclope, llegan a la isla de Eolo. Eolo recibe a Ulises como un huésped de honor. Ha escuchado la historia de Troya y sabe quién es, así que decide ayudarlo. Encierra todos los vientos dentro de una gran bolsa de cuero y deja libre únicamente el viento que empujará sus barcos directamente hasta Ítaca. Por primera vez en mucho tiempo, Ulises está a punto de llegar a casa. Durante 9 días navegan sin detenerse y finalmente Ítaca aparece en el horizonte. Ulises, agotado, se queda dormido, pero sus propios hombres comienzan a sospechar. Piensan que en la bolsa está llena de oro, plata y tesoros que su capitán quiere quedarse para él solo. La curiosidad y la codicia pueden ser muchísimo más peligrosas que cualquier monstruo. Los hombres deciden abrir la bolsa y en ese instante todos los vientos salen con una fuerza devastadora. El mar se convierte en un caos. Los barcos son arrastrados miles de kilómetros hacia atrás y literalmente vuelven hacia el punto de partida, la isla del dios del viento. Imagínate estar viendo tu casa que por casi 20 años no ves y que por culpa de una decisión impulsiva y la envidia y la codicia de otros pierdas todo ese avance. Ulises regresa a pedir el favor y la ayuda de Eolo nuevamente, pero esta vez el dios se niega. Piensa que si los dioses lo están castigando de esta manera es porque debe haber cometido un fallo grave. Así que Eolo los expulsa de su isla. Su siguiente destino es la tierra de los Lestrigones, un pueblo de gigantes caníbales. Al principio todo parecía tranquilo, pero es una emboscada. Los gigantes lanzan enormes rocas desde los acantilados, destrozan uno por uno los barcos griegos y devoran a muchos de los hombres. Solo un barco consigue escapar, el de Ulises. De las 12 embarcaciones que habían salido de Troya, Ulises solamente cuenta con una y pocos hombres. Aún así, el viaje de regreso a casa continúa. La siguiente parada es una isla hermosa, llena de bosques y animales salvajes que casualmente son mansos, no hacen daño. Ahí vive Circe, una poderosa hechicera. Ulises envía a varios hombres a explorar. Circe los recibe con una maravillosa comida y banquete y total amabilidad. Pero todo es una trampa. Circe lanza solo un hechizo, los convierte en cerdos y solo uno logra escapar para avisar a Ulises. Cuando Ulises decide enfrentarse a Circe, ocurre algo inesperado. En el camino aparece Hermes, el mensajero de los dioses. Le entrega una planta mágica llamada Moli. Gracias a ella, los hechizos de Circe no funcionan.
Cuando la hechicera intenta transformarlo, es en vano. Su hechizo no tiene poder sobre Ulises. Por primera vez, alguien se resiste a su magia. Circe comprende que ese hombre está protegido por los dioses y en lugar de convertirse en su enemiga, termina convirtiéndose en su aliada y también en su amante. Aquí encontramos una de las decisiones más polémicas de la Odisea, y es que Ulises no pasa una semana ni dos con Circe, pasa un total de un año entero en la isla. Algunos interpretan esta historia como una historia de amor, otros dicen que Ulises necesitaba descansar junto con sus hombres para continuar el viaje, y otros dicen que esto representa cómo las tentaciones nos pueden desviar de nuestros objetivos. Es decir, cuando encontramos comodidad es muy fácil quedarnos ahí y dejar de avanzar. Después de que pasa todo este año, solo cuando sus hombres le recuerdan que aún tiene una familia que los está esperando, Ulises decide continuar su viaje. Pero antes de partir, Circe le da una misión imposible. Le dice que si quiere regresar a casa, primero deberá viajar al lugar donde ningún hombre vivo quiere ir, el inframundo. Que solo allí se encuentra el adivino Tiresias, quien le va a decir a Ulises cómo debe enfrentar y vencer la maldición que le ha puesto Poseidón. Así es como, siguiendo las instrucciones de Circe, Ulises llega al lugar más oscuro y temido de toda la mitología griega. Allí realiza un sacrificio para invocar a las almas y finalmente aparece el adivino Tiresias. Ahí Tiresias le revela algo muy importante. No será el mar, ni Poseidón, ni las maldiciones lo que lo van a desviar de su camino, sino él y las decisiones que sus hombres tomen. Le advierte que cuando llegue a la isla de los Helios no deben tocar ni una de sus vacas sagradas, pues si las respetan aún existe esperanza, pero si las matan todo estará perdido. Este viaje también le da un profundo y emotivo encuentro con alguien de su pasado, su madre, quien Ulises no sabía que había muerto. Se encuentra con ella y ella le dice que murió de dolor y tristeza esperándolo. Ulises intenta abrazarla 3 veces al darse cuenta que su madre murió y que simplemente se les desvanece entre las manos. En el inframundo también se encuentra con varios héroes de la guerra de Troya, como Aquiles y Agamenón, quien también le da muchos consejos de su regreso a casa. En este caso, Agamenón le cuenta que tenga mucho cuidado al regresar, porque cuando él regresó a su casa, su esposa y el amante de ella lo terminarían asesinando. A lo que Ulises se quedó tranquilo porque sabía que su esposa Penélope era totalmente diferente. Con esta información, Ulises abandona el inframundo y emprende su viaje. Continúa tratando de regresar a casa. Circe también le da algunos consejos y le advierte del peligro de las sirenas. Son criaturas capaces de atraer a cualquier marinero con un canto irresistible. Quien las escucha está condenado a la muerte. Ulises quiere oír ese canto, pero también quiere sobrevivir, así que idea un plan brillante. Le pide a sus hombres que lo aten al mástil del barco, mientras sus hombres tendrían que ponerse tapones de cera en los oídos para no escuchar nada y poder atravesar el camino de las sirenas. Les da una orden muy clara: aunque suplique, aunque griten que me bajen de acá, no lo hagan. Cuando pasan por este camino y las sirenas comienzan a cantar, Ulises, totalmente hipnotizado, pide, suplica que lo bajen, pero sus hombres, al no escuchar nada, no le hacen caso y lo mantienen atado al mástil. Gracias a esto sobreviven, dejándonos claro que la única manera de vencer una tentación es prepararnos antes de enfrentarnos a ella. Ya habían superado el obstáculo de las sirenas, pero esto aún no termina. Tenían que atravesar un estrecho imposible, donde se encontraban 2 monstruos, Escilia y Caribdis. A un lado se encuentra Caribdis, un gigantesco remolino que traga el océano entero. Al otro lado vive Escilia, un monstruo de 6 cabezas. Circe ya le había advertido a Ulises que no existe una ruta perfecta. Debía pensar y tener estrategia. Circe le había aconsejado: si pasas cerca del remolino, morirán todos. Si pasas cerca del monstruo de 6 cabezas, podrán salvarse el resto y sacrificarán 6 hombres. Ulises toma la decisión más difícil que puede enfrentar un líder: sacrificar a pocos para que se salven muchos. Escilia devora de un bocado a 6 de sus hombres y el barco continúa. Finalmente llegan a la isla del dios Helios. Ulises recuerda perfectamente la advertencia de Tiresias: no debes tocar las vacas, debes respetarlas. Durante varios días respetan esta orden y se van alimentando con los insumos que ya traían en su embarcación. Pero una tormenta los deja varados en esa isla y los hombres estarían a punto de cometer otro de los grandes errores de la embarcación. El hambre a sus hombres comienza a desesperarlos y mientras Ulises duerme, los hombres terminan asesinando y comiendo a las vacas del dios Helio.
cuando Helios descubre lo ocurrido, le exige justicia al dios Zeus. Y cuando por fin ellos vuelven a la embarcación a continuar su travesía, Zeus envía un rayo que divide el barco en dos y termina matando a todos los hombres de la embarcación, dejando solamente vivo a Ulises. En este punto Ulises es el único que sobrevive, pero una diosa del mar se compadece de él y le entrega un manto mágico para que pueda sobrevivir. Luego es arrastrado por el mar hacia Caribdis, el gran remolino, y ahí se aferra a una higuera para no ser devorado. Después de varios días en el mar como un náufrago, Ulises llega a la isla de Calipso, una ninfa perfecta, inmortal y de una belleza extraordinaria. Calipso lo rescata y automáticamente se enamora de él. Le ofrece lo que cualquier ser humano desea, una vida eterna, juventud e inmortalidad, y que además se quede viviendo con ella para siempre. Ulises rechaza esta oferta porque ninguna vida eterna se compara a estar con su familia. Así que permanece 7 años ahí, retenido y prácticamente secuestrado por Calipso. Aquí es donde vuelve a aparecer nuestra heroína de esta historia, la diosa Atenea, quien se compadece de Ulises y pide a Zeus que envíe a Hermes a decirle a Calipso que por favor libere a Ulises. Hermes lleva la orden divina y Calipso, aunque triste y desesperada, no quiere dejarlo ir, pero acepta. Finalmente, cuando logra escapar de Calipso, Ulises construye una balsa, pero Poseidón no ha terminado con él. Así que crea una tormenta gigantesca. Pasa varios días luchando contra el mar. Ulises llega completamente agotado, herido y hambriento, como un náufrago, al reino de los feacios. La princesa Nausica lo encuentra desnudo, hambriento y casi muerto. Los feacios lo reciben como un héroe, sin saber quién es. Preparan un banquete, comida y fiestas para Ulises. Y en medio de estas fiestas comienzan a relatar cómo era la historia de los troyanos, todas las cosas que vivieron. Ulises comienza a sentirse triste por sus hombres, por todas las cosas que ellos han vivido. Hasta que el rey de este lugar, el papá de la princesa, le pregunta: ¿por qué te pones tan triste al escuchar las historias y las desgracias de los hombres de Troya? Ulises no puede soportar más y confiesa quién es. Cuando Ulises finalmente cuenta su historia, los feacios deciden ayudarlo. Le entregan regalos, comida y lo llevan mientras duerme. Ulises está dormido, no sabe dónde está, pero cuando abre los ojos puede avistar la tierra de su hogar. Finalmente, después de 20 años, nuestro Odiseo está en casa. Pero si piensas que este es el final de la historia, no es así. Cuando Ulises llega, nadie lo reconoce. Atenea lo disfraza de mendigo, porque antes de descubrir quién es, él tiene que saber quién sigue siendo leal. Recorre su propio reino, dándose cuenta cómo los pretendientes maltratan a su esposa, saquean sus riquezas y están acabando con el reino. Solo unos pocos se mantuvieron fieles, entre ellos su viejo porquero o cuidador de puercos, Eumeo. Eumeo los recibe en su humilde cabaña, sin reconocerlo. Siempre recibían a las personas del exterior porque podrían traer noticias de Ulises. Este lo ofrece de comer, lo acoge, lo baña. Eumeo se comporta de una manera tan amable que ya se había perdido en esos rumbos. Nadie trataba así a los desconocidos. Y él, sin saberlo, estaba atendiendo y ayudando a su propio rey. Poco después ocurre uno de los momentos más conmovedores de la historia. Ulises se para frente a Argos, el perro que había criado antes de salir para la guerra de Troya. 20 años atrás era un perro fuerte y veloz. Ahora ya está viejo y cansado. Nadie cuida ya de él. Nadie lo recuerda como ese animal que en un momento fue un compañero inseparable del rey. Pero Argos sí reconoce a su amigo. Incluso si está disfrazado de mendigo y nadie más puede verlo, Argos mueve la cola por última vez antes de morir. El perro había fijado la mirada en aquel mendigo sabiendo quién era, incluso cuando nadie más podía verlo. Ulises también lo reconoce, pero no puede abrazarlo. Esto lo delataría por completo. Así que en un acto de contención de emociones y sentimientos, traga en seco sin poder escurrir ni una sola lágrima y camina frente a él, sin poder decirle por última vez adiós a su fiel amigo. Poco después ocurre uno de los momentos más emocionantes de toda la historia. Ulises se encuentra con Telémaco, su hijo. Después de 20 años, aquel bebé que dejó ya se convirtió en un hombre. Atenea le quita el disfraz a Ulises por un momento para que Telémaco lo pueda reconocer. Padre e hijo se abrazan por primera vez desde que Telémaco era apenas un bebé. Juntos empiezan a preparar un plan: recuperar el palacio. Aunque Ulises y Telémaco prácticamente no contaban con hombres, idearon un plan muy astuto.
escondieron las armas de los pretendientes, dejándolos indefensos y sin posibilidad alguna de ganar. Pero ojo, no todos los sirvientes permanecieron fieles, y aquí tenemos que hablar de Melanto. Penélope la había criado como si fuera una hija. Sin embargo, Melanto decidió ponerse al lado de los pretendientes. Se burlaba del mendigo, lo humillaba y ayudaba a quienes llevaban años destruyendo la casa de su propio rey, sin saber que aquel hombre al que Melanto estaba rechazando era el mismísimo Ulises. Mientras tanto, Penélope da la orden de bañar y acoger al mendigo. Pero además del perro, solo una persona logró descubrir cuál era la verdadera identidad de Ulises, y esa era su nodriza, la anciana Euriclea. La nodriza, mientras lavaba los pies del mendigo, logra reconocer una cicatriz que tenía Ulises desde que era un niño. Cicatriz que había recibido durante una cacería cuando era demasiado joven. Penélope, al ser descubierta destejiendo su trabajo y ya sin más salida ni más tiempo, idea un último plan. Solamente se casaría con el hombre que fuera capaz de tensar el arco de Ulises y pasar su flecha entre los agujeros de 12 hachas en fila. Ninguno de los pretendientes puede tensarlo, pero entonces es cuando aparece el mendigo. Todos se burlan de él, pero cuando toma el arco lo hace con una facilidad absoluta. Dispara, la flecha atraviesa las 12 hachas y da justo en el centro de la diana. En ese instante, Ulises revela quién realmente es, y cuando comienza una batalla brutal. Con ayuda de Telémaco y pocos aliados fieles, elimina a todos los pretendientes, recupera su reino y finalmente vuelve junto a Penélope. Pero incluso ella duda, así que decide ponerlo a prueba. Ordena mover la cama matrimonial. Ulises, confundido y molesto, afirma que esa cama no puede moverse, ya que muchos años atrás él mismo la construyó alrededor de un olivo que sigue enraizado a la tierra. Solo Ulises podía conocer este secreto. Entonces es cuando Penélope al fin se da cuenta que su esposo ha regresado.